El zumbido constante de la ciudad afuera estaba amortiguado por las gruesas ventanas de vidrio de la oficina en casa de Eric Morris. El espacio elegante y minimalista estaba iluminado solo por el tenue resplandor de la pantalla de su computadora, donde fluían corrientes de datos, un testimonio del imperio que había construido. Maestro en ciberseguridad, prosperaba en el mundo de códigos, cortafuegos y batallas invisibles libradas detrás de las pantallas. Esta noche se suponía que sería como cualquier otra, una velada tranquila de trabajo seguida de un trago antes de acostarse. Pero el destino tenía otros planes. Su teléfono vibró una vez, luego otra. Un mensaje que casi ignoró. Se había entrenado para filtrar las distracciones, pero algo en el nombre del remitente llamó su atención: Mark Eason, un conocido lejano, alguien con quien no había hablado en mucho tiempo, un tipo con reputación de saber cosas antes que los demás. Eric tomó su teléfono, lo desbloqueó con un movimiento de su pulgar y leyó el mensaje: necesitas ver esto. Red Velvet. Ahora. Un texto simple, sin contexto, sin detalles, solo urgencia. El ceño de Eric se frunció. No era de los que se entretenían con mensajes crípticos, pero algo en su instinto se retorció. Red Velvet. Conocía el lugar, un club exclusivo de alta gama en el Upper West Side, el tipo de establecimiento donde los ricos jugaban lejos de miradas indiscretas. Su primer instinto fue ignorarlo, no tenía ninguna razón para estar allí. Pero entonces un pensamiento inquietante emergió, lento e insidioso: ¿y si esto tenía que ver con ella? Laura, su esposa. Durante semanas, algo había estado mal: cambios sutiles, salidas nocturnas con excusas endebles, llamadas telefónicas bruscas que terminaban en el momento en que él entraba en la habitación. Ella se había vuelto distante, sus palabras, antes afectuosas, ahora teñidas de algo artificial, como un guión bien ensayado. Eric no era hombre dado a la paranoia. Había construido su carrera sobre la lógica, no sobre las emociones. Pero ahora, mientras miraba el mensaje, la lógica le decía una cosa: necesitaba ir al club. El trayecto a Radauder fue corto, pero se sintió como una eternidad. Las calles nocturnas de la ciudad pasaban, los reflejos de neón parpadeando contra su parabrisas como recuerdos distorsionados. Apenas los registraba. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, que lo esperaba dentro. Radauder era una fortaleza de indulgencia. Las puertas de vidrio oscuro se abrían a un mundo de cortinas de terciopelo rojo intenso, candelabros de cristal y una atmósfera cargada de perfume caro y secretos susurrados. La música pulsaba baja e hipnótica, envolviendo a los invitados como una red invisible. El portero apenas lo miró antes de dejarlo pasar. El dinero y el poder abrían todas las puertas en lugares como este. Dentro, el club era una mezcla arremolinada de risas, el tintineo de copas y el balanceo rítmico de cuerpos perdidos en la música. Pero Eric no estaba allí por el ambiente. Sus ojos escanearon la sala. Entonces la vio. La traición. Laura. Estaba en el escenario, bajo el tenue resplandor de focos dorados. Su cuerpo se movía al ritmo lento y sensual de la música, cada movimiento preciso, deliberado. Su largo cabello oscuro caía sobre sus hombros desnudos, sus labios curvados en una sonrisa juguetona. No estaba sola. Sentado en primera fila, mirándola con un hambre inconfundible en los ojos, estaba Josh Barnes. El estómago de Eric se convirtió en hielo. Josh, su amigo, un hombre en quien había confiado, a quien había recibido en su casa, con quien había compartido tragos, discutido negocios. Y allí estaba, relajado cómodamente, con una bebida intacta en la mano, mientras su esposa bailaba para él como si le perteneciera. El latido de Eric se ralentizó. El mundo a su alrededor se desdibujó. Esperaba que ella se congelara al verlo, que se detuviera, que mostrara algún indicio de culpa, de vacilación. Pero no. Su mirada se cruzó con la de él, lo reconoció y sonrió. Una sonrisa lenta, consciente. Y luego siguió bailando. Era como si él fuera invisible, como si su presencia no significara nada. La realización lo golpeó como un martillo en el pecho, no le importaba. No estaba atrapada en un momento de imprudencia. No estaba borracha ni inconsciente. No.
Quería que él lo viera. Quería que lo supiera. Algo profundo dentro de Arek se rompió. Pero outwardly no se movió. No irrumpió en el escenario. No hizo una escena. Eso era lo que ella esperaba, lo que quería. En cambio, hizo lo único que ella nunca anticipó, se dio la vuelta y se fue. Sus manos estaban firmes mientras empujaba las pesadas puertas del club y salía a la noche fría. Su aliento se enroscaba en el aire, empañándose bajo las luces de la calle. Pero dentro de él no había nada más que fuego. Ella pensaba que esto era un juego. Pensaba que podía humillarlo y salir ilesa. No tenía idea de lo que se avecinaba. Esto era el comienzo. Y cuando todo terminara, ella y Josh serían los que suplicarían por piedad. La noche nunca se había sentido tan larga. Eric Morris estaba sentado en el tenue resplandor de su estudio. La luz dorada de su lámpara de escritorio apenas alcanzaba los bordes de la habitación. Sus manos descansaban sobre la superficie pulida de caoba, sus dedos tamborileando ociosamente contra la madera. Su mente corría. Los eventos de la noche se repetían en su cabeza como un disco rayado, cada escena grabada en su conciencia, las luces rojas pulsantes del club, el balanceo hipnótico del cuerpo de su esposa contra el tubo, la expresión engreída en el rostro de Josh Barnes mientras se recostaba en su asiento, disfrutando del espectáculo. Y luego, el momento que lo cambió todo, ella lo vio, lo miró a los ojos y siguió adelante. Ni un atisbo de culpa, ni un rastro de vacilación, solo la sonrisa lenta y deliberada que se curvaba en las comisuras de sus labios antes de que volviera su atención a su supuesto amigo. El estómago de Arek se retorcía al recordarlo, un nudo frío de ira apretándose dentro de él. Pero la ira sola no era suficiente. La rabia era ruidosa, desordenada, predecible. No, esto requería algo más, algo preciso. Sus ojos se desviaron a la pantalla de su portátil, el cursor parpadeando impacientemente en la barra de búsqueda. Con una respiración lenta, se enderezó en su silla, relajó los hombros y se puso a trabajar. La primera pista. Eric había pasado más de una década construyendo su imperio de ciberseguridad desde cero. Había diseñado algunos de los sistemas de seguridad más sofisticados para empresas de la lista Fortune 500, frustrado intentos de piratería de algunas de las mentes más brillantes del mundo. Y, sin embargo, ahí estaba su propia esposa, dejando huellas digitales como una aficionada imprudente. Le tomó menos de 15 minutos acceder a su almacenamiento en la nube. Lo primero que encontró fue un álbum etiquetado como Noche de Chicas. A primera vista, las fotos parecían lo suficientemente inocentes, Laura posando con amigas en bares de moda, mostrando esa sonrisa radiante suya. Pero mientras seguía desplazándose, las imágenes cambiaron. Una foto de su mano, los dedos rozando el borde de una copa de cóctel, pero en el fondo borroso, inconfundiblemente, estaba el reloj de pulsera de Josh. Selfie en el espejo de un baño de hotel, el reflejo de una chaqueta de traje de hombre colgada detrás de ella. Una instantánea borrosa y ebria de sus manos entrelazadas sobre una mesa. Su mandíbula se tensó. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? Profundizando más, los dedos de Arek se movían rápidamente por el teclado, su mente ahora enfocada como un láser. Accedió a sus mensajes privados a continuación, navegando por copias de seguridad encriptadas y hilos eliminados con la facilidad de un profesional experimentado. Y entonces los encontró. Los textos. Líneas de traición casual y risas. Laura, está demasiado ocupado trabajando para notar nada de todos modos. Laura, honestamente, podría pasar por delante de él con otro hombre y aún así no lo entendería. Josh, supongo que simplemente no es suficiente para ti. Laura, nunca lo fue, pero al menos su dinero sí lo es. Arek miró la pantalla, su latido lento, controlado. Ahí estaba. La confirmación. La mujer con la que había compartido un hogar, construido una vida, lo veía como nada más que una conveniencia financiera, un hombre demasiado absorto en su propio mundo para darse cuenta de que no era más que una broma para ella. Inhaló profundamente, conteniendo el fuego que ardía en su pecho. Esto ya no se trataba de dolor. Se trataba de cálculo, de control.
Y si Laura pensaba que él estaba ciego, estaba a punto de descubrir cuánto podía ver. La gota que colmó el vaso. Arek siguió clicando en más mensajes, más piezas de su engaño desplegándose ante él como un rompecabezas grotesco. Entonces encontró algo que hizo que su agarre se apretara alrededor del borde del escritorio. Laura estaba pensando en pedirle un aumento en la asignación mensual. Si va a ser tan despistado, también podríamos aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Josh, adelante, usa esos ojitos bonitos. Es un débil para eso. Laura, jaja, siempre lo ha sido. Su visión se nubló por un segundo. Una parte fría y mecánica de su cerebro tomó el control. Esto no era solo infidelidad. Era burla. Era robo. Ella había estado desviando su dinero, viviendo lujosamente de él, mientras se burlaba a sus espaldas. Basta. Arek se recostó en su silla, exhalando lentamente. Su pulso estaba calmado ahora, sus pensamientos alineados de una manera que no lo habían estado horas antes. Esto no iba a ser una confrontación. No iba a ser una pelea a gritos ni un momento de furia con cristales rotos. No. Esto iba a ser quirúrgico. Iba a desmantelar todo lo que tenían, su comodidad, su seguridad, su mundo entero, ladrillo por ladrillo. Y para cuando terminara, ni siquiera lo verían venir. La noche estaba silenciosa, pero en la mente de Arek rugía una tormenta. Estaba sentado en su estudio tenuemente iluminado, observando los números del mercado de valores bailar en la pantalla de su portátil. La caída era constante, pequeña al principio, pero implacable. Las grietas en el imperio de Josh habían comenzado a extenderse y pronto destrozarían todo lo que había construido. Eric se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Esto era solo el comienzo. Yo siempre había sido imprudente en los negocios, confiado en que su encanto y riqueza lo protegerían de cualquier consecuencia real. Pero Eric sabía más. Había pasado los últimos 2 días investigando, descubriendo las grietas que yacían bajo la fachada perfecta de Josh, fondos mal gestionados, inversiones arriesgadas no verificadas, ganancias infladas que ocultaban pérdidas reales. Arek había enviado pistas anónimas a las personas adecuadas, inversores, periodistas, reguladores. No necesitaba fabricar nada, la verdad ya era una bomba de tiempo esperando detonar. Todo lo que tuvo que hacer fue encender la mecha. Y ahora era el momento de algo más personal. Tomó su teléfono y marcó. Josh contestó al segundo timbre. Arek, hombre, ha pasado un tiempo. ¿Cómo te trata la vida? Su voz estaba impregnada de una calidez artificial, el tipo de amabilidad forzada que revolvía el estómago de Arek. Pero siguió el juego. Ocupado, respondió Arek con suavidad. Deberíamos ponernos al día. Copas en Blue Diamond. Hubo una pausa, solo un destello de vacilación antes de que Josh riera. Absolutamente. La primera ronda la pago yo. Arek colgó, sus dedos apretando el teléfono. Esto iba a ser bueno. Blue Diamond era un lounge de alta gama, exclusivo y discreto, el tipo de lugar donde hombres como Josh se sentían intocables, donde se cerraban tratos con whisky caro y secretos susurrados. Arek llegó primero, eligiendo una cabina privada cerca del fondo. La iluminación era baja, el aire cargado de colonia cara y conversaciones silenciosas. Un camarero trajo un vaso de whisky a la mesa justo cuando Josh entró con su habitual aire de suficiencia. Vestido a su manera habitual, traje de diseñador, reloj caro, la imagen del éxito sin esfuerzo. Su confianza estaba intacta, su sonrisa imperturbable. Realmente no tenía idea de lo que se avecinaba. Arek, Josh lo saludó con los brazos abiertos, deslizándose en la cabina frente a él. Hombre, qué bueno verte. Parece que ha pasado una eternidad. Erika sintió, estudiándolo, la arrogancia en su postura, la facilidad con la que se comportaba. ¿Cuántas veces había estado este hombre sentado frente a él así, fingiendo ser un amigo mientras se escabullía a sus espaldas? Josh hizo una señal al camarero. 2 vasos de su mejor bourbon, ordenó, luego se volvió hacia Arek con una sonrisa. Entonces, ¿qué hay de nuevo, hombre?
Pareces haber estado trabajando demasiado. Arek tomó un sorbo lento de su whisky antes de dejar el vaso. Oh, ya sabes. Negocios. Vida. Se recostó, su mirada firme. Y un matrimonio. La sonrisa de Josh no vaciló, pero Arek captó el leve tic en su mandíbula. Sí. Arek sacó su teléfono del bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Pensé que querrías ver esto. Josh frunció el ceño, pero tomó el teléfono. En el momento en que sus ojos se posaron en la pantalla, su expresión cambió. El primer video era corto, solo unos segundos de Laura en una habitación de hotel tenuemente iluminada, riendo mientras susurraba a la cámara. Josh piensa que es él quien tiene el control. Es adorable. Eric observó cómo los dedos de Josh se apretaban alrededor del teléfono. Deslizó al siguiente video. Este mostraba textos, docenas de ellos. Las palabras de Laura, casuales y crueles, es divertido, pero honestamente, no tan listo como cree. Una vez que me aburra, pasaré a otro. Solo es un juego. El silencio se extendió entre ellos. El rostro de Josh estaba pálido ahora, su sonrisa engreída borrada. Sus dedos temblaban mientras dejaba el teléfono. Su respiración era irregular. Tú. Su voz se quebró. Tragó y lo intentó de nuevo. ¿De dónde sacaste esto? Arek ladeó la cabeza, como si considerara la pregunta. ¿Importa? Las manos de Josh se cerraron en puños. Miró a su alrededor, de repente paranoico, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre él. Toda su postura había cambiado. Ya no era la presencia dominante en la sala. Esto no es lo que parece, balbuceó Josh. Arek se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No, Josh. Es exactamente lo que parece. El camarero llegó con las bebidas, colocándolas cuidadosamente. Josh ni siquiera lo reconoció. Su mente se estaba desmoronando, el peso de la realidad hundiéndose en él. No. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por la cara. No sabía que ella estaba. Arek sonrió, lento y deliberado. Ese es el problema con tipos como tú. Siempre piensas que eres el que juega el juego. Tomó un sorbo de su whisky. Resulta que solo eras otra pieza en el tablero. Josh se levantó de un salto, derribando su bebida. Su respiración era pesada, sus dedos temblando. Esto no ha terminado, siseó. Eric permaneció sentado, perfectamente compuesto. Tomó su teléfono y desplazó hacia abajo. Oh, creo que sí. Giró la pantalla hacia Josh, mostrándole los últimos informes del mercado. La empresa de Josh, su imperio, se estaba derrumbando. Podrías querer revisar tus correos, dijo Arek con calma. Tus inversores están retirándose. Tus acciones están en caída libre. Diría que tienes unas 12 horas antes de que tu junta comience a buscar un reemplazo. Josh retrocedió tambaleándose, agarrando el borde de la mesa como si fuera a colapsar. Arek se puso de pie, alisando su chaqueta. Se inclinó cerca, bajando la voz. Tomaste algo de mí, Josh. Pensaste que podías salirte con la tuya. Pero las acciones tienen consecuencias. Le dio una palmada en el hombro a Josh. Disfruta el resto de tu noche. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Josh allí, destrozado, humillado y completamente solo. La velada era perfecta. Al menos, así parecía. El comedor privado de la Astoria Grand, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, estaba lleno de elegancia, candelabros de cristal proyectando un resplandor dorado sobre mesas cubiertas con manteles de lino fino, camareros moviéndose silenciosamente entre los invitados, rellenando copas con los mejores vinos. Laura llegó exactamente a tiempo, entrando por la gran entrada con una gracia sin esfuerzo. Se había vestido para impresionar, un vestido carmesí profundo que se adhería a cada curva de su cuerpo, su cabello dorado cayendo en suaves ondas sobre sus hombros desnudos. Su confianza estaba intacta. En su mente, ya había ganado. Esa noche se suponía que sería su victoria. Imaginaba cómo se desarrollaría. Arek, roto y desesperado, intentaría arreglar las cosas.
Se disculparía por haberse ido esa noche en el club. Diría que aún la amaba, tal vez incluso le rogaría que se quedara. Y entonces, por supuesto, ella decidiría si lo perdonaba o no. Mientras descendía por la escalera de mármol que conducía al salón privado, notó algo extraño: demasiadas personas. Había esperado una conversación privada, solo ella y Arek. Pero en cambio, había al menos 50 invitados en la sala, rostros familiares, figuras de negocios de alto perfil, algunos de sus amigos en común, incluso algunas personas de los círculos sociales que ella se enorgullecía de dominar. Sus cejas se fruncieron en una ligera confusión, pero rápidamente lo disimuló. Tal vez Arek quería hacer un gran gesto, una reconciliación pública. Ese pensamiento la hizo sonreír. Lo vio cerca del centro de la sala, de pie junto a un escenario negro elegante instalado contra la pared del fondo. Lucía compuesto, vestido impecablemente con un traje oscuro a medida. Su expresión era ilegible, pero ella sabía cómo arreglar eso. Se acercó a él con un encanto sin esfuerzo. Arek ronroneó, colocando una mano delicada en su muñeca. Me alegra tanto que hayas llamado. Te he extrañado. Él no se movió, no se inmutó. Solo entonces sintió ella algo, una frialdad en su mirada, como acero pulido. Algo estaba mal. Antes de que pudiera decir otra palabra, las luces se atenuaron. Un silencio cayó sobre los invitados. Luego, sin previo aviso, la pantalla detrás de Arek cobró vida. Al principio, pensó que era una presentación de diapositivas, tal vez fotos de ellos juntos, recuerdos destinados a ablandar su corazón antes de que él le suplicara que regresara. Pero cuando apareció la primera imagen, su estómago se desplomó. Era ella. Una captura de un video, ella en el club, envuelta alrededor del tubo, bailando provocativamente frente a Josh. Un murmullo recorrió la sala. Luego vino la siguiente imagen, una captura de pantalla de sus textos a su mejor amiga. Arek es tan patético. Honestamente, no me importa si lo descubre. Es aburrido. Josh es mucho más divertido. Risas bajas, silenciosas, incrédulas, se extendieron como un incendio entre los invitados. Su respiración se detuvo en su garganta. No, 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 no. Luego vinieron los clips de video. Ella en una habitación de hotel con Josh, su voz burlándose de Arek. Todavía piensa que lo amo. ¿Puedes creerlo? Es como un cachorro que sigue regresando incluso después de que lo pateas. Alguien jadeó en la audiencia. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Los clips seguían reproduciéndose, mensaje tras mensaje, video tras video, conversaciones donde ella alardeaba de jugar con ambos hombres, donde se reía de la inconsciencia de Arek, barra inversa y NBSP, donde hablaba de divorciarse de él y tomar todo. Las paredes se cerraban sobre ella. Se volvió bruscamente hacia Arek, su rostro retorcido por la desesperación. Tú me tendiste una trampa. Él no respondió. No tuvo que hacerlo. La sala ya la había juzgado. Los susurros se convirtieron en vergüenza silenciosa, en condena callada. Podía verlo en sus rostros, sus amigos, la élite, las personas a las que había pasado años impresionando. Ya no la miraban con envidia. La miraban con disgusto. Sus manos temblaban mientras se volvía hacia los invitados, intentando esbozar una sonrisa, intentando salvar algo. Esto es falso. Él solo está resentido. Una risa seca salió de Arek. Finalmente, habló. Falso, repitió, su voz tranquila, casi divertida. Bueno, vamos a verificar eso. Metió la mano en su bolsillo, sacó el teléfono de ella y lo sostuvo en alto. Su pantalla estaba desbloqueada. Los mensajes estaban allí, a la vista de todos. La sangre se drenó de su rostro. No había escapatoria. Se volvió, buscando a Josh, como si él aún pudiera salvarla. Pero él se había ido. Se había escabullido en el momento en que se reprodujo el primer clip, dejándola sola en los escombros. Un aplauso lento y mesurado resonó en la sala. Era Arek. Y luego otros se unieron, no en aplauso, sino en burla.
La respiración de Laura se volvió superficial. Las paredes se cerraban. Esto no era una reconciliación. Esto no era una victoria. Esto era su ejecución pública. Laura estaba sentada sola en su ático tenuemente iluminado, sus dedos manicuros temblando alrededor del tallo de una copa de vino intacta. Las noticias se habían extendido como un incendio. Su teléfono vibraba sin cesar, mensajes de supuestos amigos, sus palabras cargadas de falsa preocupación, pero sobre todo de curiosidad. Los ignoró. Ya nadie estaba de su lado. La fiesta, la humillación, la exposición, todo había sucedido tan rápido. En un momento, había sido una reina, intocable, bañada en el resplandor del lujo y el engaño. Al siguiente, estaba despojada de todo, su reputación, su estatus, su poder. Pero no había terminado. Todavía no. Necesitaba hablar con Eric. Necesitaba arreglar esto. Su mente corría con escenarios. Tal vez él escucharía. Tal vez aún había una oportunidad para darle la vuelta a esto. Sí, la había humillado, pero en el fondo, él aún la amaba. Tenía que hacerlo. Agarró su abrigo y salió corriendo a la noche fría. Eric estaba en su estudio, el tenue resplandor de su lámpara de escritorio proyectando sombras por la habitación. Escuchó los golpes en la puerta antes de siquiera mirar la cámara de seguridad. Laura. Por un momento, consideró ignorarla, dejarla allí, desesperada, aferrándose a la ilusión de que aún podía manipularlo. Pero no. Quería verla romperse. Quería que entendiera que esto no era solo un castigo. Era justicia. Abrió la puerta. Laura estaba allí, su cabello ligeramente desaliñado por el viento, su rostro, normalmente perfecto, sin maquillaje. Su vestido verde esmeralda, el que siempre usaba cuando quería sentirse poderosa, ahora colgaba de ella como un disfraz que ya no le quedaba. Eric exhaló, dando un paso adelante. Pero él no se apartó para dejarla entrar. Solo necesito hablar contigo, suplicó. Su mirada era ilegible, afilada como un bisturí. ¿Sobre qué, Laura? Sobre nosotros, forzó una débil sonrisa. Hiciste tu punto. Querías darme una lección. Bien. Me humillaste frente a todos. La risa de Eric fue fría. ¿Crees que esto fue solo sobre humillación? Ella se estremeció. Fue solo un error, Eric. Me dejé llevar por el momento, por la emoción. Pero nunca significó nada. Tú eres el que me importa. Siempre lo has sido. Su mandíbula se tensó. ¿Te importo? Eso es interesante, considerando que pasaste meses riéndote de mí a mis espaldas, diciéndole a tu amiga que no era más que un tonto, un cajero automático, alguien con quien divertirte mientras entretenías a otros hombres. Los ojos de Laura se abrieron. Eso no. Eric la cortó. ¿Y Josh? También fue solo un error. Ella vaciló, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Eric retrocedió, sacudiendo la cabeza. No estás aquí porque lamentes lo que hiciste. Estás aquí porque lamentas que te descubrieran. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Eric, por favor. Guárdatelo, espetó, su voz tranquila pero letal. Jugaste tu juego, Laura. Y ahora el juego ha terminado. Su respiración se entrecortó. No estaba acostumbrada a esta versión de Eric, la que no se inmutaba, la que no la dejaba torcer la narrativa a su favor. Puedo cambiar, susurró. Puedo arreglar esto. No puedes, dijo simplemente. Porque esto no es algo que se pueda arreglar. Es quien eres. El peso de esas palabras se asentó sobre ella, apretándola como una prensa. La desesperación arañaba su pecho. Lo intentó una última vez, alcanzando su mano. Todavía te amo, Eric. Podemos empezar de nuevo. Por primera vez esa noche, un destello de genuino divertimento cruzó su rostro. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola como si fuera un espécimen peculiar bajo un microscopio. Amor, repitió. ¿Siquiera sabes lo que significa esa palabra? Laura abrió la boca,
pero no salieron palabras. Porque sabía, en el fondo, lo sabía. Arek exhaló lentamente, apartándose y señalando hacia la puerta abierta. Deberías irte. Laura se quedó congelada, su mente gritándole que dijera algo, que hiciera algo. Pero lo vio en sus ojos, no quedaba nada para ella allí. Por primera vez en años, había perdido. Y lo peor, se lo había hecho a sí misma. Con una última respiración temblorosa, se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando suavemente contra el suelo de mármol. Arek la vio desaparecer en la noche. Ya no sentía ira, ni satisfacción tampoco. Solo paz. Y eso era suficiente. La puerta del juzgado se abrió con un golpe hueco cuando Arek salió. El aire fresco de la tarde rozaba su rostro. La ciudad zumbaba a su alrededor, bocinas de autos distantes, el murmullo de la gente, el tut rítmico de sus propios pasos contra la acera. Pero en su mente, todo estaba tranquilo, pacífico. Por primera vez en meses, no llevaba el peso de la traición sobre sus hombros. El divorcio era definitivo. Los papeles estaban firmados. Las últimas palabras intercambiadas. No hubo estallidos dramáticos, ni súplicas desesperadas de última hora de Laura. Para cuando ella se dio cuenta de cuán completamente había perdido, no le quedaba fuerza para luchar. Él la había observado mientras estaba sentada en esa sala de tribunal, sus dedos, antes perfectamente manicuros, retorciéndose nerviosamente. Su presencia, antes imponente, reducida a un fantasma de sí misma. La voz del juez había sido firme, final. El tribunal concede la disolución del matrimonio. Los términos se mantienen como están escritos. Se acabó. Arek inhaló profundamente, saboreando la frescura del aire, como si probara la libertad por primera vez. Los últimos meses habían sido un juego cuidadosamente jugado, cada movimiento preciso, cada golpe entregado con perfección fría y calculada. Y ahora, no quedaba nada más que hacer salvo alejarse. Un coche negro se detuvo en la acera. Su conductor, un hombre que había visto demasiado del viejo mundo para hacer preguntas, salió y abrió la puerta. ¿A dónde, señor Morris? Arek hizo una pausa. Durante tanto tiempo, había estado enfocado en destruir algo. Ahora, por primera vez en meses, tenía la oportunidad de construir. Subió al coche, los asientos de cuero fríos bajo él, las luces de la ciudad desdibujándose fuera de las ventanas tintadas mientras se alejaban. Miró su reflejo en el cristal oscuro. Lucía diferente, más afilado, como un hombre que había sido forjado en el fuego y había emergido ileso, más fuerte que antes. Sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes, ignorando los no leídos de Laura. El último texto que ella había enviado permanecía en la parte inferior de la pantalla. Necesitamos hablar. Por favor. Sonrió, presionando eliminar sin dudar. No había nada más que decir. Una satisfacción tranquila se asentó en su pecho. No solo había ganado. La había borrado de su vida. La ciudad se extendía ante él, vasta, viva, esperando. Y por primera vez en mucho tiempo, Arek sintió la innegable emoción de la posibilidad. Mañana era una pizarra en blanco y él escribiría su propio futuro.